Bueno, buenas tardes. Pues un honor grande estar aquí otra vez con nuestro camarada Luis López Novelli. Quieras que no, pues ha hecho mucho por esta hermandad y que durante mucho tiempo pues ha estado dirigiendo tanto como el CENS como el tema de las conferencias que se han venido dando aquí en el pasado. Está claro que dentro de nuestro estilo pues no puedo decir nada más que gracias, Luis, por todo lo que has hecho y que espero que sigas haciendo por la hermandad. De hecho, no me cabe la menor duda. A vosotros también gracias por vuestra asistencia y yo poco más tengo que deciros. Lo único, prácticamente con esta presentación del libro, una vez más debido a Barbarroja, que no paran de sacar libros en nuestra cuerda y que nos inundan nuestras bibliotecas con los libros, lo cual pues, les honra de que por lo menos trabajan mucho y que muchos escritores quieren seguir editando con ellos, lo cual también es buena señal. Nada más, recordaros que el día, con esto se cierra ya el ciclo de conferencias y de presentaciones de libros por este ejercicio. A partir de ahora, y dado que estamos muy en precario debido a las enfermedades de distintos camaradas, vamos a abrir nada más que los martes durante el mes de julio hasta el día 19 de julio, que será el acto del cuartel de la montaña, que ya se ha solicitado el permiso a la delegación del gobierno y con una celeridad asombrosa a los 4 días ha contestado diciendo que está concedido. Entonces eso ya os digo que es el 19 de julio, que es viernes, a las 9 de la tarde. La hora no está suave, porque a esa hora tenemos calor. Y eso que la delegada no le gustan los falangistas, pues lo ha dicho. Sí, pues el escrito lo firma ella personalmente, que en otras ocasiones firmaba alguien del departamento. Ni al gobierno que representa. Aquí firma ella. Bueno, pues nada más, daros las gracias y nada más. Gracias por todo. Gracias a ti. Don Enrique, ¿quieres decir unas palabras, por favor? Bueno, mucho me gustaría. Quiero decir porque me obligas a decir. No, pues yo simplemente, como Miguel Ángel va a hablar en nombre de Barbarroja, yo simplemente que para mí ha sido un placer maquetar y preparar este libro y que es un orgullo el poder presentar un nuevo libro de López Novelli, que yo creo que además es magnífico. Y nada más. Pues muy bien. Don Miguel Ángel. Bueno, pues buenas tardes a todos en nombre de la editorial y de la vieja guardia. Si es que yo soy de la vieja guardia desde hace mucho más tiempo que mucho. Y además eres viejo, ¿verdad? Sí, además soy viejo. Y además soy muy viejo. Precisamente este era uno de mis primeros comentarios, porque una cosa que Luis no debe saber, y a mí me ha venido, obviamente, leyendo el libro, me ha venido a las mentes, que en la conferencia que yo entiendo que es la mejor de las 12, una de las mejores de las 12 que contiene este libro, que dio en la Facultad de Ciencias Económicas el año 88, yo estaba en el público asistente. Como esto fue hace 25 años y yo cumplo el domingo, 50 años, conozco a Luis desde hace media vida. No está nada mal. Y bueno, esta anécdota, que ya de paso nos sirve para decir que el periodo que cubre esta recopilación de conferencias es suficientemente amplio, porque llega hasta el año pasado básicamente. Pues bueno, hay conferencias más largas, más cortas, más logradas, menos logradas. Bueno, menos logradas no. No fallidas, a ver si encontramos el término correcto. Breves. Que podían ser más directas, ardientes y combativas, a ver si nos entendemos, pero que esto surge, también doy un salto dentro del salto, cuando preparamos el libro con las conferencias de Antonio Gibello, al que yo creo que el mejor Antonio Gibello es el articulista, no el conferenciante, pero es una opinión tan buena o tan mala como otra cualquiera. Le propuse a Luis, que sí que entiendo que es un conferenciante, entre otras cosas, porque no tiene medio en el que volcarse, hacer una recopilación de conferencias. La cosa ha ido evolucionando hasta acabar en esto, que él nos hablará de contenidos y sobre todo del raro título.
pero que hay dos muy especialmente incluidas por mi insistencia o por mi persistencia, que son la número 11 y la número 12. Una que diga aquí en la tribuna José Antonio, España al mar, la historia y la piratería, que la oí en una segunda ocasión en la sala ISIS, en una conferencia que organizó Villamea, que tenemos entre nosotros, y que también leyendo el libro me he enterado que la ha llegado a impartir hasta en 5 ocasiones. Y luego una donde el público asistente creo que éramos como 5 o 6, pero a mí es que me parece soberbia. Digo, esta no se puede perder en el éter o en el internet o en lo que sea, que es la última, que se titula Un apunte sobre los movimientos sociales y las utopías, que esta es buena, breve y estupenda. Y que nada más, que yo en realidad lo que quería daros las buenas tardes, porque quien va a hablar de Luis va a ser... joder, se me ha olvidado tu nombre. Es un chiste privado. Y Luis hablará de su propio libro. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Pues como bien ha dicho Miguel Ángel, me toca presentar la obra de Luis López Novelle. Y él me lo planteó hace aproximadamente 3 meses, pues cuando más o menos estaba terminando de analizar, de retocar, de ampliar, incluso de reducir, algo que a mí no me gustó, a alguno de sus ponencias, sobre todo las de municipalismo, me parecían desde el punto de vista ideológico muy importante, pero quizá son criterios del autor, pues muchas veces te ves en ocasión de sacrificar a parte de tus hijos o a un hijo en aras de que salga una obra quizá pues más compacta, más homogénea y quizá más próxima a un lector actual. Entonces cuando me dijo eso, que tenía que presentar su libro, a mí me pareció una cosa pues complicada por 2 cuestiones. En primer lugar, porque todas aquellas personas que iban a leer su libro o que iban a venir a asistir a la presentación del mismo, le iban a conocer más que a mí. Entonces siempre cuando se presenta a alguien es porque esa persona no es tan conocida como sí lo es la persona que presenta. En este caso no lo soy. Y después, en segundo lugar, la propia obra del propio Luis. ¿Por qué? Porque es una obra que, como bien ha dicho Miguel Ángel, no se trata de una obra nueva, sino que lo que viene a recopilar son 25 años de su actividad política dentro del movimiento nacional sindicalista, metidos dentro de Falange, dentro de la vieja guardia, en el CENS, y en ellos se intenta establecer no solamente una dogmática política de lo que es la Falange, que siempre más o menos hemos tenido muy claro, sino cómo se hace práctico ese pensamiento nacional sindicalista y falangista en cada momento en concreto, y sobre todo adaptándolo a los problemas políticos que hemos pasado, pues desde la época del felipismo a la época de Aznar, y quizá desde temas tan sumamente diferentes como puede ser el municipalismo, la política internacional, como puede ser la política nacional, o las alternativas que podría tener la Falange en cada uno de estos momentos a lo largo de este tiempo. Entonces, pues empezando un poco pues por la primera de las partes, presentar a Luis López Novelle, pues bueno, bien le conocéis vosotros, pero quien a lo mejor no le conozca bien, su militancia falangista pues parte ya desde su época de bachiller, incluso antes, pero bueno, dejémonos en bachiller para no meternos en más líos. Y su actuación política siempre ha sido muy vinculada pues con la Falange. Quizá tuvo un periodo de tiempo, como le pasa a mucha gente, que por su actividad profesional, que era de marino mercante, le impedía hacer ese ejercicio, pero él sí me ha contado que en algunas ocasiones hacía algunos servicios en aquel momento José Antonio Girón, y entonces la militancia permanecía activa. Finalmente, por cuestiones de carácter personal y profesional, pues abandona su gran vocación, que es la marina mercante, y eso le permite a la hora de trabajar ya pues en una empresa en materia logística así dedicarse a Falange. Él, en el momento de la transición, vuelve otra vez a la organización falangista, llega a Falange Española de Alfons, la originaria e histórica, con Raimundo Fernández Cuesta. Él se hace responsable de la falange local de San Lorenzo del Escorial, pero a la vez también ejerce influencia sobre todas las falanges locales de alrededor de la Sierra de Madrid, y en un momento determinado pues llega a ser uno de los elementos más importantes de los jefes locales de Madrid, que permitirá, pues años más tarde, cuando se procede al relevo generacional en la jefatura nacional de Raimundo Fernández Cuesta a Diego Márquez, que él sea uno de los elementos más importantes en ese impulso de cambio, al menos en lo que es la dirección personal. A partir de aquí, pues abandona quizá un poco sus funciones dentro de las falanges locales y provincial de Madrid y adquiere un puesto de grandísima importancia, que es la Secretaría General de la Falange. Es aquí, dentro, el prólogo, o presentación, mejor dicho, del libro, él me ha hecho algún corte, y entre esos cortes me ha hecho uno que a mí no me gustaba mucho, que yo creo que si verdaderamente él, en un momento determinado, los momentos en los que él dentro de la Falange tiene una gran influencia, si esa influencia y esos cambios que él
presentaba, tanto pues en el año 84 que estamos hablando, cuando llega a la Jefatura Nacional Diego Márquez, como años más tarde, que ahora hablaremos de él, de la famosa Operación Fénix, se hubiesen llevado a término en los planteamientos que él hacía, la historia de la Falange hubiese cambiado. No significa en modo alguno que hubiésemos llegado al poder, que a lo mejor tuviéramos representación parlamentaria o no, pero yo sí creo que la organización hubiese sido una organización más seria, más profesionalizada, más adaptada a nuestro tiempo, pero desgraciadamente no pudo ser. Hay una gran pena y una consternación por mi parte. Yo no me puedo negar a decir eso. Si desgraciadamente la Falange hubiese seguido los pasos que indicaba Luis López Novelle en aquella trayectoria, pues yo creo que la cosa hubiese sido muy diferente. Bueno, volviendo al tema del año 84, esa Secretaría General, desgraciadamente no dura mucho, porque las discrepancias con la Jefatura Nacional son notables, en cuanto a estilo, en cuanto a proyecto, en cuanto pues yo qué sé, a puntos ideológicos, exactamente todo, y le hace no abandonar la Falange como han hecho muchos falangistas, sino antes al contrario, permanecer en la Falange, pero desde la militancia de base y siguiendo cooperando con la propia organización. Esta situación de fracaso cada vez se ahonda más en la organización y entonces surge un grupo de personas, entre las que está Luis López Novelle y quizás es el faro de ese proyecto, que es el proyecto Fénix, en el que se intentan renovar de nuevo, pues con gente universitaria, esa Falange que parece que después de la transición y después de que ha llegado el Partido Socialista al poder y se ha consolidado, pues parece que cada vez va siendo más residual y más marginal, y sobre todo en un momento en el que la oportunidad es importante, porque en ese momento no hay ninguna fuerza supuestamente que llaman de extrema derecha que pueda hacer a lo mejor algún tipo de competencia o no competencia desde el punto de vista de simpatizantes o de votantes o organización falangista. Ese proyecto se lanza y año y pico, año y medio, 2 años, pues es lo que viene a durar. Desgraciadamente no llega a triunfar dentro de lo que es la política. Me dice Luis que un alto. 4 años. Por eso, 4 años. No, pero me refiero más al tema de cuando hubo un intento también de elecciones, que también te presentaste, y que ahí pues tampoco saben que yo sé que continuó 2 años más con posterioridad. Entonces es el problema que nos encontramos. Es decir, desgraciadamente esos momentos en los que se brindó una posibilidad de cambio, ese cambio no se produjo y la Falange pues siguió manteniéndose en la situación. Esto frente al comportamiento de muchos falangistas que me ha dado tiempo a conocer pues en estos 30 años que yo ya a lo mejor de militancia falangista, lo que hace es que cada uno se volviera a su casa y se olvidara a todo. Pues no, Luis López Novelle sigue siempre en la cresta y a pesar de este fracasado proyecto, desgraciadamente, él continúa y se vincula pues a la organización de la casa donde estamos, aquí en la vieja guardia. En la vieja guardia él empieza a moverse pues en el ámbito cultural, en el ámbito de hacer conferencias. A principios de los años 90 realiza un ciclo muy importante que viene recogido parcialmente y reducido de política municipal, que creo que fue de gran importancia. Y eso va a desembocar años más tarde, en el 2008, en la creación de un pequeño proyecto que él venía manejando desde hacía tiempo, que era el CENS, que era el Centro de Estudios Nacionales Sindicalistas, en el cual se intentaría, por un lado, desarrollar ideológicamente la Falange, atraer a gente desde el punto de vista de las profesiones liberales y gente de la universidad, pues a hacer ese intento de elaboración y de esfuerzo para desarrollar ideológicamente la Falange a nuestro momento actual. Y en él, pues bueno, pues se hicieron una serie de conferencias importantes, se iba a hacer esa universidad de un año que desgraciadamente no pudo tener continuidad años después, pero creo que fue un gran triunfo, pero que quedó ahí como proyecto. Finalmente, Luis López Novelle decide hacer un nuevo proyecto político que quizás también es muy importante, que es el de volver a la política municipal, que es algo que teníamos muy abandonado, y las últimas elecciones municipales, pues con antiguos camaradas suyos de allí de San Lorenzo del Escorial y con gente alrededor, creó una agrupación municipal con el intento de llegar, pues inicialmente lo que monta es una asociación que es Fe y Trabajo, es decir, que es el sustrato por el cual se empieza a mover electoralmente esa posible candidatura, que es intentar por más o menos dar salida culturalmente a lo que es el nacional sindicalismo, sin banderas y sin símbolos, dentro del aula cultural del ayuntamiento, que siempre se hizo fuera, nunca se hizo en las instalaciones del ayuntamiento, sino en salones privados. Y a partir de ahí, cuando se ve que hay una respuesta por parte de los vecinos del municipio, es cuando se plantea el proyecto, y el proyecto finalmente pues sale con un concejal que creo que está dando bastante guerra, y que sobre todo lo que están informando es de todo esto que estamos viendo diariamente, de la situación de lo que es el mangoneo político, tanto del Partido Popular como del PSOE, allá donde dirigen, sean estos ayuntamientos, comunidades autónomas o el Gobierno Nacional. Ellos lo están desentrañando de su pequeña situación como concejales y hasta donde llega su conocimiento, hasta donde dejan ejercer esa pequeña auditoría política al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que esperemos pues que aquí brevemente, a 1 año y medio o poco más allá, que sean las próximas elecciones, pues eso tenga
sus frutos y que de una forma u otra pues no solamente se vea con esa ratificación de ese concejal, sino que al menos tenga algunos cuantos más. A partir de aquí, pues hablar un poco también de la obra. Pues de la obra ya ha anunciado Miguel Ángel, que es, pues es una recopilación de eso, pues de esa primera conferencia que fue el inicio, o la primera piedra para el proyecto Fénix, en el que yo también estuve, porque fue justamente cuando acabé la carrera, y llegué allí pues días antes de ponerme a estudiar oposiciones. Y me pareció algo muy serio, porque quizá, claro, con una oposición de por medio, pues evidentemente no podía formar parte de ese proceso. Viene recogida aquí. Y viene también pues la última conferencia que diste aquí en el propio aula de la vieja guardia. Durante esos 25 años y durante todo ese tipo de conferencias que él ha dado, pues aparecen todas aquellas que no habían sido publicadas de una forma u otra, porque él, de una forma reducida y pequeña, el trabajo que ha realizado en sus conferencias es muy importante. Y es lo que yo decía, y además lo que a mí me gusta de muchos conferenciantes, que ese trabajo no quede por ahí muerto, sino que haya algún tipo de publicación, de impresión, y él pues siempre hacía más o menos cuadernillos, pero quizá tenía que darle un elemento a nivel de publicación más importante como es su libro. Entonces aquí lo que ha venido, como he dicho anteriormente, es recopilar esas 12 conferencias, darlas un poco de nexo, que cada una son diferentes unas de otras, e intentar pues reducir unas, ampliar otras, adecuar un poco o explicarlas, para que sea mucho más sencillo para la persona que lo lee hoy, pues con 25 años, con 20, con 15, con 10 años de diferencia, y saber en ese momento qué es lo que era. Destacar que, bueno, que no solamente la labor de Luis López Novelles en el punto político no solamente ha sido la organización y la dirección, sino que él pues ha participado a lo largo de todo este periodo de tiempo pues en lo que ha sido pues colaboraciones de programas, de declaraciones, de principios, artículos que los ha llevado a cabo durante todo ese tiempo, y sobre todo junto a ellos un libro que se publicó, pues si no recuerdo mal, que fue hace 8 años. Es por los caminos de los ríos, en los cuales él intentó hacer un estudio. 4 años. Pues yo creí que más. En los cuales él lo que intenta hacer es una historia quizá de la falange menos conocida, es decir, la falange que surge pues más o menos después de la guerra civil y que se mantiene con todo lo que es el régimen franquista hasta el final, y dar una versión pues más o menos actualizada pues desde el punto de vista también de la guerra, pues de los famosos días, que quizá uno de los capítulos más importantes del momento de la unificación, o de los años 41 y 42, cuando la falange tiene mayor poder político dentro de lo que es el gobierno y la posibilidad de influir dentro de la sociedad, y después como eso se pierde en los años 43 y 44, y analizar también pues bueno, pues ese pequeño viaje que se lleva a cabo durante todo el periodo final del franquismo, en el cual cada vez el peso específico de la falange va siendo más residual. Por lo que se refiere a la obra que nos atrae en este momento, pues destacar en primer lugar su nombre e intencionalidad que tiene Luis López con él. En primer lugar, él llama a España, en un principio era el viaje de Hércules a Gira, que a mí me gustaba mucho, pero quizá después por cuestiones de marketing se cortó lo de viaje y se quedó de Hércules a Gira. Yo creo que aquí se define muy bien en esas 12 conferencias lo que es el tránsito de la España que vivimos pues de finales del franquismo o más o menos de la transición hasta el momento actual, en el cual aparece reflejada esa España y los españoles a través de dos héroes. Uno, el héroe mitológico Hércules, que viene a representar los principios y los valores occidentales, que viene a defender la falange y que identificamos a los españoles pues con lo que es el cristianismo, la tradición occidental, frente a Giran, que no deja de ser el arquitecto y es el elemento de referencia sobre el movimiento masónico, que es el que creó el gran templo de Jerusalén. A partir de aquí, este Giran es el representante de lo que es la masonería y es el tránsito que se ha pasado España en estos 25 años, es decir, desde una España con principios católica y occidental hacia una sociedad pues más consumista, más próxima a posiciones más liberales, más agnósticas, y quizá el único principio y valor que existe es el del poder por un lado y otro el de la economía. Hoy estaría muy bien pues traer quizá el artículo que ha sacado a Pezarena hace 2 o 3 días, reconociendo la importancia tan grande que tiene hoy en día la masonería dentro del Poder Judicial, y en la que han venido a reconocer que han vuelto a traer sus símbolos dentro de lo que es el Poder Judicial en España. Entonces yo creo que hoy viene más que nada a pelo. Habría que hacer a lo mejor una pequeña anotación final sobre este Giran y el triunfo que ha tenido sobre nuestra patria. Finalmente,
Pues comentar desde el punto de vista personal que Luis López Novelles para mí es una persona que ha sido fiel a la relación al sindicalismo en todo momento, incluso en aquellos momentos en los que no era fácil y en los que costaba dinero, costaba tiempo y costaba prestigio, que ha sido una persona responsable en el mando, que con aquellas personas con las que ha estado él ha sido el primero en exigirse a sí mismo antes que exigir a los demás, y finalmente que siempre ha tenido un comportamiento honrado a lo largo de toda su vida dentro del Falange, al revés de muchos camaradas que desgraciadamente hemos visto que se ha quedado por ahí. Y fuera también. Finalmente, yo lo que quiero hacer es que esto no sea simplemente un pequeño desahogo y una pequeña recopilación de obras, sino que yo creo que se tiene que dedicar, y yo creo que he hablado con él, que tiene por ahí en mente alguna que otra obra que está barajando, pues desde un análisis de una historia de España, quizás desde una perspectiva más próxima a nosotros, de lo que ha sido pues los últimos 200 años, es decir, lo que es la edad contemporánea en España, o quizás también un poco de la moderna, ¿no? como precedente de la contemporánea. 338. Y que eso pues se dé fruto, y que a no mucho tiempo lo pueda publicar ediciones Barbarroja, y lo podamos presentar aquí en la Alejandra. ¿Nada más? Nada más. Bueno, pues me toca como próximo la cumplida y cordial cortesía de dar las gracias. Evidentemente hoy dar las gracias puede ser algo realmente muy prolijo, porque tengo aquí muchísimos camaradas, todos, a los que me une una relación entrañable desde hace muchos años. Tengo ahí camaradas como Antonio Gibello, como Ángel León, como Manolo Lanceros, por supuesto el presidente de la Vieja Guardia, como no, por supuesto, muchas gracias. Como Andrino, con tantos y tantos, con Luis Villamea, entrañable amigo, con su esposa, con su hijo, en fin, de verdad que para mí es una auténtica emoción. A Bonifacio Barea, que hacía muchísimos años que no le veía, lo recuerdo precisamente cuando yo debutaba dando algún mitin o participando en algún mitin, en un hermoso mitin en Chinchón, que él recordará. Bueno, pues a todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, ¿a quiénes? A don Miguel Ángel Gracia, o don Miguel Ángel, Vázquez, y a Enrique Uribe. A Enrique en particular por una razón, porque ha tenido que soportarme durante todo este tiempo. Y digo soportarme porque ha tenido que aguantar mi minuciosidad. A Isabel Uriarte también, que encima ha tenido que ser mi traductora, por lo que yo voy a explicar un poquito más tarde. Y a Miguel Ángel en particular por una razón, porque realmente ha sido él el que provocó la idea de la publicación de este libro. Él pretendía hacerlo de una manera, quizá particular, que era lo que me había propuesto, hace ya pues 1 año y 9 meses, es decir, este libro se ha gestado con mucho tiempo. Yo lamento muchísimo no parecerme en nada, pues ¿a quién? A este señor que escribe tanto, que es de Intereconomía, ¿cómo? César Vidal. A César Vidal, efectivamente, a todos estos escritores que sacan un libro por mes. Yo eso no lo puedo entender. A mí me cuesta 2 años, 3 años. Parece una cosa que además al libro hay que dedicarle una devoción especial. Hay que dedicarle trabajo, investigación, intensidad, para que salga lo que uno quiere que salga. Entonces ahí puede estar volcado, mejor o peor, la personalidad de su autor. Estos libros terminan por estar absolutamente despersonalizados. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor se le haga una cuadrilla de ayudantes, que me parece perfecto, de escribidor, de una palabra. Bueno, dicho esto, sí quisiera explicaros unas cuantas razones del libro. El propósito. Yo ante todo creo y afirmo que los protagonistas principales de esta reunión son, en primer lugar, el libro, por supuesto, después los posibles lectores, evidentemente que sí, y claro está, los acontecimientos políticos, los sucesos históricos, los comentarios y los personajes que van a desfilar por él. Los demás, el editor, el impresor, el autor, son anteriores en sus propósitos y en sus respectivas tareas, que en realidad ha sido pues coordinar, corregir, producir y oficiar de cronista, que es en definitiva el trabajo del autor, oficiar de cronista. Lo que acabo de decir supone que el contenido del libro existía previamente y estaba ahí. Estaba esperando que alguien se atreviera a recoger el proceso histórico y osara opinar sobre el mismo. Esto es en definitiva un libro. Siempre. Poco después de la publicación de mi primer libro, Por los caminos del adiós, su editor le planteó el que escribiera su continuación a partir del punto final donde lo había dejado. Había sido a finales del año 1978, justamente
después de ser aprobada la Constitución que padecemos. Bien. Pero, sin embargo, debo decir que esa opinión, que me parecía muy interesante, yo no necesité realmente mucho tiempo para tomar una decisión sobre ese particular, que va a ser la siguiente. Lo digo aquí y va a ser así. No escribiré jamás un relato continuo sobre lo sucedido en España y en el mundo desde entonces, desde el 78 hasta nuestros días. Repito, un relato continuo. No lo haré nunca. Luego a lo mejor se explico. Hace pocos días, y cuando este segundo libro estaba imprimiéndose, el editor volvió a la carga al saber mi intención de emprender la tarea de escribir y publicar un tercero, si Dios me lo permite, que una vez más tratará sobre la historia y de su inseparable hermana, la política, pero sin entrar en el corrompido panorama político español de los últimos 35 años, porque me provoca náuseas, digno de la crónica de un relator como Benito Pérez Galdós. El libro que hoy les presentamos reúne 12 charlas o conferencias, seleccionadas entre las que he tenido la oportunidad de pronunciar desde 1988 hasta el año actual, aunque la última realmente se pronunció, la primera se pronunció fue aquí, precisamente en La Plata. Por esa razón, quizá penséis que el publicarlo pues haya sido tarea muy fácil, sobre todo partiendo de unos trabajos que ya estaban hechos. Sin embargo, no ha sido así, porque para desesperación de la paciencia de mi editor, soy un amanuense. En consecuencia, todo aquello que redacto está manuscrito y además sometido a una revisión autocrítica que alarga los plazos y exige la participación de otras colaboraciones, ¿sabéis?, hasta que el monstruo puede tomar la forma de una maqueta fija. Todo esto por mi particularísima fobia a utilizar el ordenador como máquina de escribir. Un fin intermediario incapaz de transmitir al papel la personalidad de quien escribe, a través de su mano y de su pulso, que son reveladores, según nos dicen los grafólogos, de los principales e íntimos sentimientos y psicología de los retrógrados que nos resistimos al imperio de la civilización sobre la cultura. Pero en definitiva, ¿qué ofrece este libro al lector? ¿Qué propósito o intención están tratando de transmitir? Ante todo, el reunir unas cuantas valoraciones críticas acerca de diferentes momentos políticos del devenir histórico de España, como testimonio del observador y testigo de una parte del mismo, y al mismo tiempo devoto aficionado a la historia. Y al unir historia y política, confirmar mi adhesión inquebrantable a la acertadísima sentencia del historiador anglosajón Edward Freeman, cuando dijo: la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente. Palabras que en lenguaje matemático tienen el mismo valor que lo expresado por una identidad. Pero una historia y una política, tomadas como acaecimientos, con sus antecedentes y sus consecuentes, que de forma natural respondan al cristiano principio de causalidad que nos eleva hasta la causa de las causas, a Dios. Principio abrazado por la gran mayoría de los seguidores de la escuela de historiadores clásicos o tradicionales en la pugna que los enfrenta con los historiadores científicos, llamados por algunos cliométricos, incondicionales del principio de indeterminación, partidarios de explicar el suceso histórico a partir de investigarlo por medio de datos estadísticos y ecuaciones, capaces de establecer leyes y fórmulas empíricas que infaliblemente les permitan adivinar el pasado, el presente y el futuro. De la metodología y materiales empleados en la investigación histórica sigo los pasos de los historiadores tradicionales, quienes a través de un lenguaje vigoroso y una extraordinaria capacidad positiva del suceso y de sus personajes consiguen que sus lectores lleguen a poseer un riguroso y cabal conocimiento del pasado y del presente, haciendo de la historia una disciplina apasionante, al tiempo que emotiva, intrigante y sobre todo veraz.
El contenido del libro. En este libro vais a encontraros con el enfrentamiento permanente del autor con el liberal capitalismo, con el pensamiento único marxista, con lo políticamente correcto, con la cateta política municipal, con las comunidades autónomas españolas, con el término nacionalidades expresamente reconocido en el artículo 2 de la Constitución de 1978, con los separatistas, con el fracasado proyecto de Constitución Europea de Valéry Giscard d'Estaing, con Manuel Azaña Díaz y con José Luis Rodríguez Zapatero, con las causas y causantes de la gravísima crisis actual de nuestra patria, con la mendaz propaganda mediática en su pretensión de sustituir a la historia, con la espuria sociedad civil como sucedáneo de la comunidad nacional, y hasta con algún suceso histórico intencionadamente tergiversado u omitido por la propaganda, contrarrestados con sorprendentes revelaciones para poner las cosas en su sitio. El título, la portada y su significado. Pero si el autor ha tenido un sostenido enfrentamiento con poderosos adversarios difíciles de combatir, y más aún de vencer, es muy probable que el posible lector se enfrente y hasta tropiece con el título y los símbolos que le acompañan en la portada del libro. Título y símbolos son complementarios, y si se interpretan correctamente, el significado de ambos resulta evidente, quedando alejados de cualquier llamativa o caprichosa intención. En cualquier caso, en las páginas del prólogo y de la presentación, acertadísimo y formidable prólogo de mi gran camarada Salvador, se da cumplida respuesta a la relación de España con Hércules y con Irán. España y Hércules se unen a través de la heráldica y de nuestro escudo al incorporarle, durante el reinado de Carlos I, las dos columnas que eligió Hércules durante el 10º trabajo de los famosos 12 que tuvo que afrontar. Pero antes fue el humanista y filólogo Elio Antonio Martínez de Jaraba, más conocido por Antonio de Nebrija. Ya sabéis que el apellido Nebrija realmente viene de ese pueblo maravilloso, precioso, que está casi a orillas del Guadalquivir, en las marismas, Nebrija, entre la desembocadura del río y la ciudad de Sevilla, donde nació. Que fue el creador para los reyes católicos del escudo de España, abrazado por el águila pasmada de San Juan, sin el acompañamiento entonces de las columnas ideadas por el italiano Luigi Marviani, que era médico de la corte de Carlos I, que finalmente terminó siendo obispo de Tui. Curiosa trayectoria la de este hombre, que naturalmente cuando se le ofreció al emperador Carlos lo aceptó encantado y efectivamente se incorporaron las columnas de él. Pero a la derecha del ahora tildado por los ignorantes como escudo anticonstitucional, cuando es justamente todo lo contrario, aparece el símbolo masónico del pórtico y bóveda del Templo de Jerusalén, con sus dos principales columnas. Jaquín, a la izquierda, que era un nieto de Jacob, y Boaz, columna de la derecha, que es un hijo de Salomón. Bien, ¿cuándo se empezó a construir el templo? Como sabéis muy bien, durante el reinado de David, lo continuó y terminó Salomón, su hijo Salomón, pero sobre todo gracias a las espléndidas donaciones en oro del rey de Tiro, Irán, que después, sobre todo por parte de los masones, ha pasado a ser el gran arquitecto del Templo de Jerusalén, arquitecto en el sentido económico, de ser naturalmente el que lo sufragó. Bajo la bóveda aparece un altar, y sobre esta la misteriosa letra G mayúscula, constituida en el emblema general de la masonería, que según sus seguidores es símbolo de Dios, por la razón de que Dios en distintos idiomas se pronuncia de una manera distinta y se escribe de una forma directa. Por ejemplo, en inglés, God, terminado en D, como sabéis; en alemán, Gott, terminado en T; en sueco, Gut; en persa o iraní, Goda; y en sirio, Kae. Bien. Así como también es la inicial de la gnosis, o sabiduría suprema, de la gravitación, de la geometría y del G.
Ese conjunto, formado por títulos y símbolos, significan para mí el recorrido realizado por los políticos españoles durante los últimos casi 38 años, huyendo de nuestras tradiciones y del significado de España en la historia y en el mundo, para ir a cobijarse bajo el amparo de un símbolo que transmite un mensaje de inquietante dependencia y compromiso: la masonería. Qué bien, señor Jiménez Los Santos, con la noticia que esta mañana me he encontrado. Pero formidable. No podía ser mejor día, no podía haber escogido mejor día con la presentación del libro. Nos habíamos anticipado, una vez más. Bien, resumiendo. Creo que para la mayoría de los españoles la actual situación de crisis económica va mucho más. Muchísimo más. Y sin duda con caracteres más graves y de difícil solución por su profundidad. Es una crisis de identidad nacional, del espíritu, del alma, de la ética, de la moral. De los problemas económicos se saldrá porque quienes los crearon ya saben cómo solucionarlos, cultivando en los asalariados una moral de esclavos. Lo repetiré, creando en los asalariados una moral de esclavos, dispuestos incluso a trabajar sin remuneración fija y colgada de que los gobiernos de turno, de izquierdas o de derechas, coloquen en el mercado internacional los inagotables títulos del Tesoro y otros hagan bajar o subir nuestra inquieta, saltarina y hasta familiar por su nombre prima de riesgos. Uno y otros cómplices de la farsa para que los primos paguen el riesgo. Y para terminar, este libro pretende decir a sus lectores que para encontrar la salida a esta crisis de características tan graves es necesaria una suma de fuerzas que contrarresten las que soportamos y nos hunden. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, y lo voy a poner como marino que soy. Para que los poderosos, pesados y gigantescos barcos de acero floten, por supuesto todos, no solamente esos, lo pongo como ejemplo máximo, es necesario equilibrar sus miles de toneladas de peso, actuantes de arriba abajo, con una fuerza opuesta a la que se llama empuje. Pues bien, si el peso que sufrimos está representado por la oligarquía política española y los oligopolios económicos, la única solución para que ni España ni nosotros con ella nos hundamos es el oponer a tan agobiante y mortal peso la fuerza del empuje de toda la comunidad nacional. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en estos parlamentos, pues normalmente cuando se trata de la presentación de un libro, viene a continuación la firma de aquellos que queráis adquirirlo, pero si el presidente me lo autoriza y me da la venia y alguno de vosotros quiere que tengamos un breve coloquio, pues si alguno de vosotros quiere preguntar alguna cosa sobre el libro, sobre el contenido, etcétera, pues que yo creo que los que estamos aquí estamos muy dispuestos, no solamente yo, claro, sino los que están aquí que tienen verbo suficiente para la réplica, para contestar probablemente mucho mejor que yo. Así que tenéis la palabra. Mira, Luis, perdón, yo quería solamente preguntarte una cosa fundamental para ti, para mí, creo que para los presentes. Aunque yo conozco dos de las conferencias que tengo en los años, creo que bien, yo quisiera que nos hicieses una composición de lugar de la importancia que tiene el mar en ese libro con respecto a España. Bien, pues me pones la cosa muy fácil porque ya sabes que yo soy un entusiasta de esto y además un fervoroso creyente. Vamos a ver. Episódicamente, y además está recogido en el libro, que no podía ser menos, resulta que que muchas veces sucede que grandes conceptos no han sido elaborados ni pensados por los españoles. En la historia de Europa, y concretamente
durante el reinado de Luis XIV en Francia, un primer ministro que conocéis todos, que fue el más destacado, un hacendista, por cierto, Juan Bautista Colbert. Juan Bautista Colbert era un hombre sumamente inteligente, y en un instante en el que ya existe la confrontación entre los grandes imperios, Francia, que pretende llegar mucho más y llega con Luis XIV, evidentemente, Inglaterra, la siempre inquieta Inglaterra, eso que alguien comparó, Inglaterra ha comparado a alguien en la historia como un barco que cuando le conviene amarra en el continente, atraca allí, y cuando le conviene se separa y se va. Y yo creo que es una feliz metáfora acerca de lo que es realmente Inglaterra a través de la historia. Pero en ese momento, y también España. También España, aunque ya disminuida, porque está llegando la época, efectivamente, de la decadencia de la Casa de Austria, y va a comenzar el reinado de la Casa de Borbón. Pero Juan Bautista Colbert dice, Sire, como normalmente hablaban con el rey, si realmente queréis que Francia sea una gran potencia, no tenemos nada más que hacer lo siguiente. Tenemos fundamentalmente que hacer, aparte de una sana economía, el tener una potente flota mercante y al mismo tiempo una potentísima, mucho más, armada de guerra. Y Juan Bautista Colbert se pone efectivamente a la tarea y lo consigue. Y lo consigue. En ese instante, España, todavía tiene reminiscencias de lo que ha pasado por parte de los ingleses a ser un tremendo fracaso que ha sido la Armada Invencible, cuando no es verdad. No es verdad, porque realmente nosotros, yo creo que nos hemos incluido, llegado a creer que efectivamente aquello fue un fracaso histórico, y no es verdad. No es verdad porque concurrieron determinados aspectos críticos que realmente no expertos no conocen y que habría que conocer. Otra cosa, porque la batalla no es una batalla, es una batalla que dura 3 meses, o es un conjunto de batallas. Entre otras cosas, porque el propósito de Felipe II no es invadir Inglaterra, ni proclamarse rey, porque ya lo había sido. Lo que pasa es que Londres le horrorizaba, no quería ni estar allí. Pero sin embargo, sí es cierto que desde un punto de vista es un fracaso desde el punto de vista de la pérdida de un buen número de barcos, aunque tampoco son el tipo de barcos que alguien puede pensar de barcos de batalla que fueran a luchar contra otra flota de guerra. No, no, es una flota de desembarco, escoltada. Además, el proyecto tiene inicialmente un problema. El problema es que quien estaba previsto que mandara la flota, don Álvaro de Bazán, pues resulta que muere poco antes de que la flota se ponga en marcha, y entonces a quien le sustituye es el duque de Medina Sidonia, que realmente en su vida había pisado un barco. Y mandar una flota en esas condiciones, pues resulta que es un problema. Pero además es que esto son una serie de circunstancias. Inglaterra y la costa inglesa, aunque está bien pensado porque la flota realmente sale en el mes de mayo, pero a pesar de eso, estamos hablando, bueno, de una época que ya estamos casi al final del reinado de Felipe II. Bien, pero es que en el verano en la costa inglesa puede pasar cualquier cosa. Bueno, el hecho es que ese arrastre, ese fracaso, que no es tan fracaso, lo voy a repetir, eso lo asume durante el final del reinado de los Austrias y principios de la Casa de Borbón. Salvo un momento que es cuando en el segundo mandato de Felipe V sí que pone la vista en la importancia que tiene la hacienda, pero también en la recuperación de la marina. Y entonces confía a un gran hacendista, a José Patiño, que hereda de Colbert ese concepto de la importancia que tiene el poder naval. Bueno, esto a Felipe V le va a suceder, como sabéis, Fernando VI, y va a tener también Fernando VI un magnífico hacendista, y también una persona con el mismo concepto, don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada. A partir de ahí, digamos que se vive muy poco. En la época de Carlos III ya lo que se vive es de la reconstrucción de la flota, y en ese momento, en el momento sobre todo de don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, España llega a tener una flota tan importante o más que la inglesa. El gran problema es que eso se abandona. Fijaros que lo que he dicho es segunda época del mandato de Felipe V, y no he dicho la primera época del mandato de Felipe V. Felipe V, sabéis, tiene 2 mandatos. Felipe V tiene un interregno en el que él efectivamente abdica, y la abdicación deja el reinado a su hijo Luis I, el único Luis que hemos tenido en toda la historia. Bien, ese Luis realmente reinó durante 9 meses nada más.
Pero en esa primera etapa hay un aspecto crítico. Sabéis perfectamente que con Felipe V nosotros perdemos Gibraltar. ¿Y por qué perdemos Gibraltar? Yo lo digo por dos razones. Una, porque efectivamente el potencial de nuestra flota había disminuido, pero sobre todo por un suceso impresionante, que es durante el reinado de Felipe IV hemos perdido Portugal. Y digo, al decir, bueno, ¿qué tiene que ver Portugal? Pues tiene mucho, porque a partir de ese instante Portugal ha venido a ser, no digo que una colonia, pero sí un protectorado de la Gran Bretaña. ¿Y qué importancia tiene en esto Portugal? Pues tiene que el almirante Rooke, el señor que por 2 veces nos secuestró Gibraltar, digo 2 veces, porque fue una primera la invasión que no puso la bandera británica, que puso la del archiduque de Austria, pues lo hizo que también en nombre de España, del otro pretendiente al trono. Pero es que en la segunda parte, cuando vuelve otra vez, entonces sí es cuando pone el pabellón inglés. Pero Rooke, ¿dónde se apoya? Logísticamente, su principal puerto, su puerto base para poder tomar Gibraltar es Lisboa. Bueno, sobre la importancia del poder naval, continuamos en la historia. Nuestro siglo XIX, ¿qué voy a contaros? Y el final es del siglo XVIII. ¿Qué voy a contaros de nuestro siglo XIX? Lo sabéis todos perfectamente. El debilitamiento de España es tan espectacular que llegamos a su final, a 1898. ¿Y qué pasa en 1898? Pues en 1898, aun con nuestro debilitamiento, seguimos siendo una gran potencia, y una potencia transoceánica. Somos una potencia porque mantenemos todavía en el Caribe Cuba y Puerto Rico, y en el Pacífico las Filipinas. Pero en ese momento resulta que ya hay varios imperios emergentes: los Estados Unidos y Japón. Los Estados Unidos, fijaros, una cuestión de finales del siglo XIX. ¿Qué visión histórica tiene? La visión histórica es: anteriores presidentes a McKinley, que en ese momento, a finales del siglo XIX, es McKinley que ha sido elegido, ha habido un presidente, unos años antes, Monroe. ¿Cuál es la frase histórica que conocéis todos? América para los americanos. Eso tenía un significado tremendo. Eso oído en todas las cortes de Europa, todos sabían lo que quería significar. América toda, para los americanos. Y efectivamente, en ese imperio emergente, una de las primeras cuestiones que se le plantea, y sobre todo al que nombra McKinley como subsecretario de Marina, que es a Teodoro Roosevelt, no confundir con don Franklin Delano, no tiene nada que ver. Posteriormente fue presidente. Y Teodoro Roosevelt tiene una idea clarísima de la importancia que tiene el poder naval, porque para poder hacerse efectivamente con el imperio todavía que tiene España en el Caribe y hacer del Caribe un lago americano, necesita tener una potente flota. Sabe perfectamente cuál es la flota española, de qué se compone. Tened en cuenta que nosotros, para defender Cuba, tuvimos que mandar la flota del almirante Cervera desde España. Es que no teníamos barcos allí, pues escasos. Al mismo tiempo, dice, bueno, si el imperio japonés empieza a emerger, a mí me interesa tener un observatorio para saber qué es lo que va a suceder con Japón. Y para tener un observatorio necesito un territorio. ¿Y qué territorio es el mejor? Pues hombre, en el Caribe, Cuba y Puerto Rico, no hay ninguna duda. Y en el Pacífico, las Filipinas. ¿De quién son las Filipinas y de quién son Cuba y Puerto Rico? De España. ¿Y cuál es la situación de España? Perfectamente conocida por parte de ellos. Para eso tenía un embajador, que era auténticamente un espía, que le transmitía cuál era la situación. Pues perfecto. En el libro os encontraréis que hay una frase tremenda. Dicen los diplomáticos y los historiadores que para declarar una guerra o organizarla es necesario tener un pretexto. Los Estados Unidos tienen un pretexto en Cuba. El famoso acorazado Maine, que no era precisamente de las últimas producciones, de los últimos barcos que habían conseguido construir, sino que ya era veterano. Bueno, pues aquel suceso que todos conocemos. Está recogido en el libro, de todas maneras. Pero uno de los inspiradores
de la idea de la importancia del poder naval en la historia, para Theodore Roosevelt fue, yo creo que uno de los principales enemigos de España en toda su historia, por lo menos en aquel momento. Es un almirante norteamericano que, siendo el capitán de navío, había escrito un libro que se titula La influencia del poder naval en la historia. Alfred Flyer Mahan. Quizá no sea demasiado conocido, pero que es tremendo, porque el libro, que lo conozco, es un libro tanto complicado de leer, sobre todo para quien no es marino. Él, además, la influencia del poder naval en la historia lo recoge justamente a partir del momento que a Colbert se le ocurre la importancia que tiene para Francia. Y abarca desde esa historia, 1663 me parece que es, hasta justamente la independencia de los Estados Unidos, vamos, la independencia. En 1776, cuando las 13 colonias se declaran independientes. Bueno, que eso ha sido, por lo menos durante una parte de la historia, motor importantísimo para el desarrollo del imperialismo de unas determinadas naciones y la pérdida de importancia de unas, no tenéis más que leer el libro. El poder naval lo ha sido. Hoy, naturalmente, es otro poder, pues que lógicamente se ha desarrollado otro tipo de armas y otro tipo de influencias importantes para el desarrollo, lógicamente la cohetería, la investigación espacial, etcétera, etcétera, todo eso. Pero no cabe duda que todavía, ojo, y por supuesto la aviación, indiscutiblemente, pero todavía el poder naval sigue teniendo una enorme importancia. Una nación que tiene una marina poco representativa y una armada poco representativa, cuidado, si además la política hace uso de las armas como se hace actualmente en España, pues lo vais a encontrar en el libro, justamente en esa conferencia en la que se habla al final de la piratería actual y de la intervención de los españoles en la operación Atalanta, por ejemplo, que es una de las que están en estos momentos en funcionamiento, que lleva ya más de unos cuantos años en funcionamiento, para tratar de atajar sobre todo la piratería, que es lo que se llama el Cuerno de África y la costa de Somalia. Bueno, con eso te he contestado, o pretendo haberte contestado, pero de todas maneras yo creo que un desarrollo, y animo a leerlo porque creo que es una conferencia interesante. Miguel Ángel ha citado dos conferencias. Yo, lógicamente, como marino, para mí estoy enamoradísimo de esa. Me gusta, creo que es una visión histórica completa, es una justificación de que España también es un país marítimo. A mí me interesaba muchísimo la justificación sobre España, si es o no lo es. Vamos a ver, España ha sido país marítimo geográficamente y demográficamente, lo es, eso es indiscutible. Lo que es discutible es históricamente. Es decir, ha habido fases en la historia que sí lo ha sido. ¿Por qué? Porque la importancia de que una nación sea realmente una nación marítima es la conciencia marítima que tenga su pueblo. Si no existe conciencia marítima, y tiene que existir primero en sus mandos, si no existe esa conciencia marítima, no vale. Eso, traducido a cualquier otro campo, es fundamental. ¿Qué nos pasa? Que no tenemos conciencia nacional. Y como no tenemos conciencia nacional, pues nos pasa lo que nos pasa. Eso lo traducimos a otras actividades, a acción política, por ejemplo. Al no tenerlo, pues ese reflejo de lo que es el creer efectivamente que una nación sea o no sea una nación marítima, yo creo que se puede perfectamente traducir en lo que acabo de citar. Bueno, y creo que con eso está contestado. ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues entonces, si alguno de vosotros quiere acercarse adelante. Solamente hacer una observación que en principio es felicitarle por los datos históricos y maravillosos que nos ha dado aclarando los conceptos técnicos y demás sobre ciertos periodos de España. Pero yo quiero hacer una proposición elemental que todo el mundo puede comprender y refiriéndome a los niños, a los que no saben nada. ¿Qué es lo que queréis los falangistas hoy? Pues una respuesta sería muy aceptada diciendo: queremos a Dios y a España. ¿Y eso de querer a Dios y a España? Pues sí, señor, lo hemos comprobado, lo hemos demostrado. ¿Qué ocurre? Pues mire usted, 1000 conceptos, pero hay uno que es muy real. Resulta
que España ha caído poco a poco, desde que ha venido la democracia, hasta convertirnos en esclavos. Es decir, nuestros hijos ya nacen con una deuda. Entonces me quedo con aquello que decíamos toda la vida. España, una, grande y libre. Una, no 17. Grande porque pensamos hacerla el mundo entero. Porque el español, y no hablo del catalán, y eso no lo quiero ni ver. En España se habla el español. Y dominamos y tenemos algo así como 400 millones de personas que hablan español. Podemos entender. Ahora esto de la esclavitud por deudas, esto lo han creado. Esto es una cosa programada. Es que si a España le quitamos y vamos a invertir y vamos a reinvertir y vamos a gastar dinero y no sabemos en qué, en vez de ese dinero que multiplicarlo, pues no, fuera, fuera, fuera. Quiero decir, y para acabar esto, que a los niños, sobre todo, hay que decirles la verdad. Todos queremos lo mejor para quién, para nuestros padres y para España. Y para España. ¿Y cómo se sirvió a España? Pues dando fe de ello. Lo que decíamos en nuestras canciones. Una de ellas decía, perseguido por las izquierdas y por las derechas. Y decía, no, está loco, no sois vosotros derechas. No, señor. Nosotros defendemos a Dios, a España, la justicia, el trabajo, al humilde, al que sufre. Y con ellos estamos de por vida. Y así con estas palabras muy sencillas, la gente lo entiende. Igual que entiende, que Paíño ha metido un gol, que no sé qué. Pues eso, así de claro. Y perdone usted, no quiero alargarme más, pero con palabras sencillitas, porque decía la abuela, hijo, los son del siglo es para la guerra, de verdad, si somos muchos en la guerra, ¿y quiénes son los enemigos? Y los enemigos ya nos encontramos disfrazados, ya no, es este señor muy elegante, que va en un coche muy grande y se queda con engaña a todo el mundo y no le puede reclamar nada porque el derecho dice otra cosa y han arruinado a 900.000 viejecitos, les han engañado, pero hombre, ¿por qué no? Hay que devolverles el dinero. Oiga, que no pone ahí nada de jugárselo, que lo han depositado. Es decir, quiero llevar a la mente de que cuando hablemos con los flechas, cuando hablemos con nuestros hijos, hablarles con una claridad meridiana, que lo entiendan todos. Y yo festejo hoy día esta conferencia que nos ha dado porque nos despierta, nos habla de temas que a lo mejor oímos algún día o que nunca hemos leído. ¿Por qué? Porque la misma historia de España está muy manipulada. Lo sabemos todos. Y cuando encontramos personas como usted que nos dice la verdad, oiga, es que qué alegría. Y tenemos que festejar nosotros la verdad que nos ha dicho. Te quería contar una cosa, es que no sé por qué me llama usted, pero bueno, yo... será por los padres, pero no será por otra cosa. Bueno, porque la palabra todos nos llamamos... Claro, por eso. Mira, creo que en el libro, gran parte de lo que tú dejas ahí apuntado, yo creo que está recogido, porque, hombre, lo que tiene quizá que facilita su lectura es porque lo puedes abrir por donde quieras. Realmente las conferencias, que tiene lógicamente un orden, se ha respetado el orden cronológico, pero por lo demás se puede abrir por donde se quiera. Y hay temas, yo creo que todos los gustos, hemos tocado todos, absolutamente todos. Hay alguno especialmente interesante, para mí también hay uno que es relativo a los orígenes de las dos guerras mundiales, de la primera y de la segunda, con alguna revelación un tanto especial acerca de lo que pasó en la segunda, no solamente de que, como aquí lo trae la tradición y la historia, se ha encargado de decirnos que la historia actual, no la propaganda, es realmente la historia frente a la propaganda. Ha sido el que los originadores de las dos guerras han sido los alemanes. Pues mire usted, yo les digo que no, ni en la primera ni en la segunda. Así que además por lo menos trato de demostrarlo históricamente, o sea, que no es una cuestión de simplemente que se me haya ocurrido así a bote pronto. Pues a vuestra disposición, si queréis acercaros. Sí, esto solo un agradecimiento a Rodríguez Zapatero. Así. A Rodríguez Zapatero, porque gracias a él tuvo la genialidad esa de quererse cargar el Valle de los Caídos
y allí naturalmente me volví a reencontrar con Luis López Novelles, como no podía ser por menos, ¿eh? Y entonces ese largo intervalo que hemos colaborado, más largo de lo que yo hubiese querido, pues se rompió. En el Valle de los Caídos lo que no sabe la gente es que jugó un papel primordial Luis López Novelles y otros 3 o 4 camaradas más, algunos que no eran todavía camaradas pero que ya lo son y así se jactan de ponerlo en los libros, y se le torció el brazo al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque todavía me acuerdo de aquellas llamadas que se hacían diciendo por favor vamos a esperar un poco más, vamos a esperar un poco más, hay kilómetros en las carreteras del Escorial y de la Nacional, y esperando y esperando y esperando, y se le torció el brazo y Luis López Novelles con otros camaradas se dedicaron a recorrer los pueblos de alrededor de Majadahonda, en Las Rozas y una serie de sitios, y dieron a conocer a la gente lo que ocurría en el Valle de los Caídos. Mi agradecimiento al tiparraco ese de... A Rodríguez. Aquí estamos. Uno. El primero.